Carmen Aristegui, con el gran caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Minutos. Muy bien, buenos días. Gracias a todas y a todos. Gracias, Mónica, por la presentación. Es un gusto enorme estar en este encuentro con ustedes. Y bueno, sí, nosotros estamos aquí en Medellín como un grupo de periodistas que presentamos y postulamos este trabajo de investigación porque nos importa mucho que se pueda conocer lo que se está haciendo en México a través de estas investigaciones que, bueno, han tenido ciertas consecuencias, de lo cual hablaremos más adelante en este mismo espacio. Pero estamos frente a una investigación que empezó por lo más sencillo y lo más poderoso, la curiosidad de un reportero, de un periodista que estaba haciendo el supermercado de su casa. Y se encontró una revista, la revista Hola, muy conocida en todos lados. En esa revista Hola aparecía la fotografía de la esposa del presidente de México, la actriz de telenovela Angélica Rivera, posando en una residencia monumental. El reportero Rafael Cabrera compró la revista, la empezó a revisar, leyó la entrevista que estaba en estas páginas, en donde la esposa del presidente narraba que ese sería su hogar. Después de su paso por la residencia presidencial llamada Los Pinos, se irían a vivir ella, su esposo, el presidente, y los hijos de ambos, que son bastantes, en esa residencia blanca. El periodista Rafael Cabrera se hizo las preguntas obligadas. Por ejemplo, si esa casa la habría reportado Peña Nieto, si sería de Peña Nieto, si la compró Peña Nieto, ¿de dónde salió esa casa? Y esa primera curiosidad fundamental, motor principal de nuestra tarea periodística, fue el inicio de una investigación especial. No tomaré demasiados detalles para no ocupar el tiempo en esa descripción. Simplemente diría que empezó a desarrollarse un trabajo en el que fueron participando grandes colegas, Daniel Izárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y un grupo de periodistas que hacíamos la primera emisión de Noticias MBS. Al realizar esta investigación acudimos a las fuentes públicas, al registro público de la propiedad, fuimos investigando de quién era esa casa y qué había detrás de esa propiedad. Y nos topamos con que había un empresario, una inmobiliaria propiedad de un empresario contratista del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y contratista del gobierno de Peña Nieto, ya presidente de la República. Un empresario que ha ido prosperando, seguramente con gran talento empresarial y una que otra influencia que le permitió ganar contratos impresionantes como dueño legal de esa casa. Así que nos encontramos como periodistas con la historia de una casa valuada solo en el cascarón en unos $7 millones, según el peritaje independiente que contratamos exprofeso, y que nos obligaba a preguntar a la propia presidencia de dónde salió esa propiedad, que desde luego no se podía explicar con los propios ingresos del presidente. El proceso de investigación tomó varios meses, porque hubo que ir a las informaciones públicas que no son entregadas de inmediato, pero al final de cuentas se logró con mucha contundencia demostrar que ahí había algo grave, que en el más barato de los casos conducía a un conflicto de interés, por hablar de lo más evidente y elemental. La respuesta del gobierno mexicano se ha dado de diferentes maneras, una de ellas con una explicación acerca de que la propiedad que la fue adquiriendo la esposa del presidente con sus recursos propios, producto de su actividad en la empresa Televisa, y que eso es lo que explicaría por qué estaban en posesión de esa casa. Es una explicación que francamente no fue muy convincente, que digamos, y obligó al gobierno mexicano a rehabilitar una Secretaría de Estado que estaba en articulos mortis, para nombrar a un funcionario exprofeso para una investigación que dirimiera si había o no conflicto de interés entre la posesión de la casa del presidente y los muchos contratos que esta empresa de nombre IGA, con el contratista Juan Armando Hinojosa, tendría que ser dilucidado. El punto es que era una investigación oficial encargada a un subalterno, en donde claramente se sabían las conclusiones por anticipado. Conclusiones que decían que ahí no había ningún problema y que todo quedaba resuelto. Los caricaturistas mexicanos, que son muy
ingeniosos y agudos, implacables, hicieron caricaturas en donde colocaban a este funcionario como un bufón, para dar cuenta de que aquello había sido un chiste, una investigación evidentemente sin la independencia necesaria para saber qué había detrás de esa residencia y esa propiedad. Estamos frente a una investigación importante que nos llevó finalmente a compartir con otros medios de comunicación esta investigación en algo que también vale la pena comentar aquí, porque es un caso en donde los periodistas nos enfrentamos a un dilema que resolvimos de una cierta manera, que creímos la más inteligente o la más apropiada en medio de una situación en donde los concesionarios, los dueños de la empresa de radio MBS, nos pidieron, o me pidieron como directora del programa, directamente que no transmitiéramos en ese espacio esa investigación, porque como buenos concesionarios están siempre bajo la espada de Damocles por las concesiones y por los refrendos y por el montón de cosas que dependen del gobierno y que en todo caso los obligaban a pedir que eso no fuera transmitido ahí. Cierro esta narración diciendo que decidimos no perder el espacio valioso que habíamos construido con una cobertura nacional en la radio mexicana, a cambio nosotros de difundirlo de otra manera y en otro lado. Dijimos no a la censura, pero dimos una salida colateral y nunca se transmitió. Este reportaje especial nunca se transmitió en el medio de origen donde se generó. Se transmitió gracias a que lo compartimos con la revista Proceso, con el periódico La Jornada, con el periódico Reforma, adelantamos a colegas corresponsales extranjeros y nos dijimos a nosotros mismos: debemos preservar este espacio porque difícilmente tendríamos otro como este, pero tenemos que dar una salida a la información. ¿Te parece que quedemos aquí? Porque Perfecto. me parece que es excelente el punto en que compartimos la información, buscamos una vía de salida y después tomamos las repercusiones y los efectos. Alejandro, a usted le toca. Gracias, Mónica. Nos pregunta sobre las consecuencias de los diferentes casos que aquí estamos exponiendo. En el caso de la investigación especial que presentamos en Aristegui Noticias y en otros medios de comunicación que tomaron y retomaron esa investigación, dado que no lo hicimos en su medio de origen, en el momento en que se dio una cobertura muy amplia, muy poderosa, sobre todo debo subrayar la importancia de la cobertura internacional de medios pues muy influyentes como The New York Times, The Guardian, The Washington Post, los que encontraron que ahí había una investigación que merecía ser conocida muy ampliamente. A raíz de que hicimos finalmente, que tomamos esa decisión para resolver la disyuntiva entre chocar en una confrontación directa con los empresarios de nuestro medio o buscar una salida alterna después de una conversación con los empresarios del medio, a partir de que nos plantearon una situación crítica para ellos, o sea, pedirle a los periodistas comprensión y pedirle que no difundieran en ese medio la investigación generada desde ese medio. Asunto que hicimos a partir de esto que describo de manera muy rápida. Y resolvimos de esa forma el dilema entre guardar la investigación en un cajón y quedarnos en el medio, o quedarnos en el medio y difundirla mucho más ampliamente. Optamos por lo segundo, con consecuencias. Las consecuencias fundamentales fueron que al pasar de un cierto tiempo se creó una situación artificial para producir una ruptura, obviamente generada en el origen por esto. No contaré demasiados detalles de cómo fue escalando una circunstancia, pero el punto crítico y grave fue que la empresa pretendió imponer a los periodistas un modelo editorial distinto. El modelo editorial con el cual trabajamos a lo largo de 6 años en ese espacio de Noticias MBS en la primera emisión, es un modelo editorial producto de una conversación muy interesante que nos permitió tener un contrato de avanzada que establece con claridad que la parte periodística es responsable de los contenidos con los cuales se va a dotar a un programa de radio matutino. Se incorporó como parte contractual un código de ética con los principios universalmente conocidos de lo que sí y no se vale en materia periodística, e incluso se colocó una figura arbitral, cosa que es bastante novedosa en una relación periodista-medio de comunicación. Todo eso se atropelló a la hora de que la empresa, por consigna, por conveniencia, por instrucción, por presión o por todo junto, decide
ser un instrumento de poder para sacarnos del aire de manera fulminante. Salimos del aire un grupo grande de periodistas que hacíamos esa primera emisión de Noticias MBS. Optamos por la vía legal y acudimos a la justicia mexicana. Acudimos a la justicia mexicana pidiendo amparo frente a un grupo empresarial que había decidido cambiar las reglas del juego editorial y cambiar un modelo de libertad editorial y libertad de expresión por un modelo que por escrito pusieron de control editorial y de censura previa. Eso, desde luego, nos dio la posibilidad de ir ante la justicia a decir, estos empresarios son empresarios, sí, pero son autoridad también, porque administran un bien que es de todos nosotros. Son los que lucran y hacen negocio en un modelo en donde se puede hacer negocio a partir de una concesión del espacio radioeléctrico y, por lo tanto, si ellos no cumplen con los deberes del Estado, que son fundamentalmente respetar la Constitución, y la Constitución dice que no deben censurar y no deben afectar la libertad de expresión de los periodistas ni de los ciudadanos, entonces la actuación de estos empresarios es una actuación que no cumple con sus obligaciones de Estado, porque el Estado les presta la concesión de un bien que es de todos nosotros. Y entonces eso dio pie para una argumentación jurídica que se tradujo en un juicio de amparo muy novedoso, que recupera incluso una nueva ley mexicana de amparo que abre un poco más la posibilidad de que un particular se ampare contra otro particular si ese particular es un concesionario de un bien del Estado y si ese concesionario no cumple los deberes del Estado a favor de la libertad de expresión y a favor de los derechos fundamentales. Por eso hay miga para reclamar derechos fundamentales. ¿Por qué un empresario o un grupo empresarial no puede aniquilar nuestros derechos aludiendo o alegando que es el dueño del medio? Porque será el dueño, y lo es, del edificio, del micrófono, del tapete y del sillón, pero no son dueños del espectro radioeléctrico que es de todos nosotros. Y tampoco de tu libertad editorial. Y de nuestra libertad editorial, ni tampoco de nuestra opinión, y mucho menos de la opinión pública. Y ahí estamos en un tema toral para América Latina, toral para el mundo, pero toral para América Latina. ¿Cómo debe ser la relación empresas de comunicación concesionadas, medios de comunicación y sus audiencias? Este recurso de amparo, muy bien logrado por los abogados Javier Quijano y Javier Cortina, llegó a un juez muy interesante, un juez joven de nombre Fernando Silva García, que admitió este juicio. Y ese juicio debió haber vivido, ese juicio merecía vivir para discutir tema fundamental de libertad de expresión a partir de un caso particular. Se echó a andar en la típica situación… ¿Tenemos que resumir, Carmen? Sí. Tenemos que resumir. Perfecto. Se echó a andar un asunto que, resumo, impidió que ese juicio prosperara y con una queja, una simple queja, se aniquiló un juicio de amparo. Debo decir rápidamente, Mónica, y compartir con nuestro público algo muy relevante. Estos festivales sirven para muchas cosas y sirven a los periodistas para hablar entre nosotros y sirven a los periodistas incluso para tomar decisiones. Y sirven a los periodistas para intercambiar lo que significan experiencias que han sido muy rudas, porque muy rudo es que lo saquen a uno del aire, y hemos compartido la idea, que estaba apenas como idea germinal, de presentar este recurso, presentar una queja, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo que estaba solo discutiéndose entre nosotros como una idea al vuelo. Al hablar con Mónica González y con gente de primera que está aquí, he caído en cuenta que hay que dar el paso. Y hay que dar el paso y lo estamos dando en estas horas. Hemos decidido presentar una denuncia contra el Estado mexicano por denegación de justicia, precisamente porque el Estado mexicano y su sistema de justicia impidió que este juicio sucediera. No sabemos si ganaríamos o no y si una orden judicial nos pudiera regresar al aire en cumplimiento de un contrato civil que establece un modelo editorial de libertad editorial y no un modelo de control editorial.
Nosotros queríamos que la justicia mexicana dirimiera si ese grupo empresarial tenía derecho a cambiar las reglas del juego editorial establecidas e ir en contra de ese contrato, del código de ética y de la ley. Por lo tanto, compartimos en esta mesa, y agradezco muchísimo la posibilidad de hacerlo, como producto de este encuentro en este festival magnífico, maravilloso, esta decisión tomada de que debe este asunto analizarlo y plantar una postura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero decir, miembros del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo, en calidad personal, entre los que se incluye Jaime Adello, su director y su presidente, hemos decidido acusar al Estado mexicano de denegación de justicia en el caso concreto de Carmen Aristegui y su equipo por impedir que un juicio crucial para la libertad de expresión de todo el continente llegue a puerto. Quiero puntualizar que este no es un acto político, aunque sí de política pública. Este es un acto que compete y que le importa a toda la sociedad latinoamericana y a todos los periodistas de América Latina. La libertad de expresión es crucial para combatir la violencia y la corrupción. Lo que han hecho con el equipo de Carmen Aristegui es la otra cara del asesinato físico de periodistas. Esa lacra que no podemos seguir presenciando desde el balcón. Asesinan a nuestros compañeros. No hay justicia. Nadie sabe quién los mata. ¿Hasta cuándo? ¡Basta! A cada compañero que nos toquen, nos tocan a todos. Y este es el primer paso. Vamos a la Corte Interamericana porque no queremos soportar más que nos sigan asesinando con nuestra palabra, con nuestro talento o simplemente arrebatándole la vida a los periodistas. Diego Osorno y otros compañeros van a pasar una lista en la cual nosotros les pedimos solo a periodistas, y les quiero explicar, solo a periodistas, que vamos a acompañar esta presentación a la Corte Interamericana. Este no es una simple presentación, no vamos a soltar la presa, vamos a seguir paso a paso todos los caminos hasta que se dirima un punto crucial. Ahora, por favor, disculpen que nos tomemos ese espacio, pero yo creo que nos importaba. Voy a pasar a las preguntas.